Hola, hola, muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí con el buen amigo cronista de la ciudad, Luis Martín. Tu nombre Sí, completo, mi amigo. nombre completo es Luis Martín Tavares Gutiérrez, para servirle a Dios y a usted. Muchas gracias, amigo Martín. Pues mira, me gustaría esta entrevista, pues ya todos conocemos al gran Martín como historiador, cronista, etcétera, etcétera, una gran trayectoria cultural, pero en esta ocasión queremos entrevistarle y saber algo de su vida. Por ejemplo, tu infancia, primaria, secundaria, escuelas que estuviste, amigo. Bueno, yo nací en 1964 en la avenida Lerdo, no recuerdo el número, estaba ahí enfrente, casi a la altura de donde ahora está Modatelas, ahí en una casa. Ahí nací, según contaba mi mamá, fue un parto casero. La doña Chila fue la partera que Aparte. trajo a la mamá de Jorge Lorenzo Dorantes. Ujú. Ya nací, yo todavía me tocó nacer en la casa. Ahí pasé pues, los primeros 5 o 6 años de mi infancia, que fue una infancia muy bonita, jugando ahí con los amigos de enfrente había una vecindad. No sé si te acuerdas tú ahí en la Lerdo había una vecindad Sí, con sí, 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 mi me amigo acuerdo. el Camarón, otro amigo que se llamaba Gustavo, no recuerdo cómo se apellidaba. Todos los chavillos del barrio ahí, las hijas del Porqui, con Poncho Gómez, Ujú. el Mocho, que después le empezaron a decir el Mocho, todos esa cuadra, ¿verdad? Los amigos de esa cuadra, de esa primera infancia. Ahí crecí y vivimos hasta cuando mi papá le compra al señor Rodríguez, que esa casa donde vivíamos ya la tenía palabrada, y les vende a mi papá y mi mamá otra casa que estaba a la vuelta por la avenida Guerrero, Ajá. y de los 6 7 años en adelante nos vamos a ir a la Guerrero 138, un poquito más de media cuadra del Mercado Juárez. Así es. Pero pues seguíamos conviviendo ahí con la gente de la Gran Vía, la tienda propiedad de Ujú. tus suegros, Así es. ¿verdad? Ujú. De la familia Gómez Solís, este, Doña Romelia, Don Manuel, el Pecas, Manuel Así. Chico, que son más o menos de la edad, porque ya Enrique y los demás pues, son más grandes. Y pues toda la palomilla, la familia Ayala, los Ayala Maldonado, mi compadre Víctor, Manuel que acaba de morir, que en paz descanse. Pues toda la gente ahí era un San Pedro muy bonito. Me acuerdo que nos íbamos al cine, ya a los 7 8 años nos íbamos solos, toda la Ujú. palomilla. Y los sábados mi papá nos llevaba a la lucha libre y arreaba con toda la muchachada. El Chícharo Cristian, Pedro César Cristian se acordaba mucho de que mi papá lo llevaba. ¿Verdad? En un tiempo trabajó también ahí la familia de Julio de César con mi papá. Y fue una infancia muy bonita, fíjate, muy Ujú. inocente, muy los juegos en la calle, ya pues ya un poco más grandes acá por la Guerrero, nos seguíamos juntando ahí los de la cuadra, el Cumis, mi amigo Beto el pastelero, los Monreal que vivieron ahí un tiempo, los Wong, este, porque ahí había dos familias Wong que no tenían nada que ver, los Ajá. Wong del Café Laguna y los Wong de Toño Wong, que yo sepa no eran parientes, Y ¿verdad? de Rosy Wong Y después. de Rosy Así Wong, es. ¿Tres? tres Rosy Sí. Wong había por ahí, ¿verdad? Y bueno, ya Rosy Wong vivía enfrente de la casa, pero ya después, nosotros llegamos después, ya no vivía esa Ajá. Rosy, pero sí en un momento hubo tres Rosys ahí Así es. en esa cuadra. Y era una infancia muy bonita, fíjate, porque pues jugábamos hasta altas horas de la noche, al fútbol, a la patada, Arturo Villagrán. Luego en un tiempo vinieron a vivir a San Pedro, vino un director de la técnica del estado creo que era de Chiapas o de Campeche. Ujú. Se juntaban ahí también con nosotros, los chavos de la vuelta, y luego nos juntábamos a jugar béisbol y fútbol con los Jiménez y los Handal y los Dorantes que vivían por la Por la Juárez, Juárez, sí. ¿sí? Y nos íbamos a jugar también ya en ese tiempo a la unidad deportiva. ¿Y qué Teníamos, jugabas, perdón? jugábamos, ahí en la calle jugábamos a la patada, El a la fútbol. quemada, al fútbol, Ajá. al béisbol o la quemada, jugábamos al bote pateado, a las escondidas, a declaro la guerra, a los encantados, Chinchelaguas. al chinchilagua, Sí.
al burro castigado, pues todos esos juegos de la Así infancia sanpetrina. Canicas, trompos. Yo era muy malo para el trompo y las canicas, pero también jugaban a la rayuela, era de a pesito y de a 20 centavos. Yo le platico yo a mi hijo que nos íbamos al cine a los 2x1, cobraban 3 pesos. Así es. Y eran 3 películas. Y a veces ahí va mi papá a buscarnos en la noche porque nos quedábamos a la segunda función. A ver si en la segunda tanda, ahora sí perdía el santo o alguno de aquellos tiempos. San Pedro era un San Pedro donde se podía caminar a altas horas de la noche y disfrutábamos el cine, el matiné, que primero íbamos a misa de 9. Si no ibas a misa de 9 no había para el matiné, así es que tenías que ir a misa de 9. En diciembre las posadas, los rosarios, la rezandera. Yo me acuerdo mucho de doña Blasa Santana, que era la rezandera del rumbo. Empezaban los rosarios el 24 como a las 12 del día y todavía a las 12 de la noche andaba rozando todavía. Doña Blasa, le mandamos un saludo, y las señoras que nos inyectaban, ¿verdad? La mamá de los Naranjo, ¿verdad? También había varias ahí que les Doña Lupe. ¿no? Doña Lupe. Y luego la otra, ¿cómo se llamaba? Amparito también, que eran las que nos inyectaban allá todo el cuadro. Ya nomás veías Amparito, Doña Lupe, y hasta tenías tus favoritas, que porque una tenía la mano más pesada que la otra, te inyectaban con aquellas jeringas reciclables, por así decirlo, que la servían y la todo. servían, el alcohol, y luego te hacían la prueba del antibiótico. No, en San Pedro muy bonito. Oye, ¿y del mercado? Y del mercado Juárez, yo crecí en el mercado, mis papás tenían ahí una tienda de ropa de segunda, y en el mercado, pues también parte de mi infancia fue muy feliz ahí en el mercado. Ahí conocí, nos juntábamos, Takechi era 1 o 2 años mayor, pero ahí andaba tu hermano Sergio, Rafael Salazar, Joel, que era un poco más grande, pero de los amigos era Rafa, era Miguel, de aquí de la colonia Valparaíso, Miguel Puebla, Ríos Puebla, era Miguel, era Chacho, el hijo de Doña Meche, los de las revistas, toda esa palomilla nos juntábamos ahí. Porque quiero que sepan que a los que no conocen muy bien la vida de aquí de Martín, sus papás fueron locatarios, ¿verdad? Sí. De hecho, yo crecí en el mercado Juárez, yo ya hasta que después que me fui a la prepa y luego ya me fui a Saltillo y todo eso. Ya después nadie se hizo cargo del negocio de mamá y luego ya se lo vendió mi hermana Blanca. Se quedó mi hermana Blanca con él, que en paz descanse. Y luego se lo vendió a Joel Salazar, que cuando a mí me dijeron que se lo habían dicho, bueno, pues ella se quedó con él. Nadie de nosotros se quiso hacer cargo. Ya el comercio a mí no me llamó la atención, ni a mi hermana menor. Se queda mi hermana Blanca, y ya cuando me dijeron que se lo había vendido a Joel Salazar, la verdad, de cierta manera a mí me dio gusto, porque la familia Salazar y mi familia fueron muy allegados. Don José y doña Berta y mi papá, don Martín y doña Chole, eran compadres. Así es. Eran compadres de Pilar, la más chica de los Salazar. Y pues se quedó como quien dice en familia ese puesto. Y ahí sigue Joel en el mercado con su familia. También ahí pues los conocimos a ustedes. Sí, así es. De acuerdo yo mucho que el único local, uno de los pocos locales que tenía teléfono en el mercado era el de tu papá. Sí, él y Milán. Él y Milán eran los únicos. Entonces, pues la gente como que los Milán, pues mis respetos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mi papá cuando le hablaban sus hermanos de León o de México o de Aguascalientes, siempre era ahí con tu papá. Oye, que les hablan, que les van a marcar, porque se usaba de que te hablaban ahí con tu papá y luego ya él mandaba un propio, y ándele doña Chole, ándele don Martín, que les van a hablar por teléfono. Y ahí ibas y luego ya de ratito te marcaban, y obviamente pues se pagaba una tarifa. Esa no me la sabía, ¿eh? Sí, se pagaba una tarifa ahí, pero era un teléfono. Como los ranchitos antes. Sí, ándale con una caseta. Una caseta no oficial, no recuerdo cuánto se pagaba, pero sí se le daba algo ahí a tu papá, pero era, y era muy popular, tenía mucho servicio. Tu papá siempre un señor muy serio, muy amable. Tu mamá era más jacarandosa, más platicadora, la recordamos con mucho cariño. Pero tu hermana Loreta, cuando fue candidata a reina Loreta, mi hermana Isabela ahí andaba en el comité. Y ahí andábamos todos los huerquillos, tu señora, la señora Clavel Gómez Solís, la Tota, Sandra, todos los del Pecas,
todos los chiquillos del barrio ahí andábamos en la campaña, el alboroto, y era una vida muy bonita. Luego nos íbamos al estadio también. Yo fui muy malo para el béisbol y el fútbol y todo eso, pero nos íbamos a jugar al estadio, pasábamos por el mentado Callejón del Diablo. Sí, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Sí. Nueva y la vieja, y sí estaba feo, estaba tenebroso, sí. Y había eco, y así le decían sí, Callejón del Diablo. Y luego nos brincábamos a la brava y nos metíamos a jugar ahí, al kinder, a Leva Sámano, de López Mateos, que ahí fue donde yo hice el kinder. Ajá. Yo y mi hermana Marisol fuimos alumnos de la maestra Gloria Ayala, que en paz descanse, fue nuestra maestra. Luego yo estuve un año en la primaria, en la Centenario, pero pues nada más por estar ahí. Luego ya me fui a la Cuauhtémoc, ya hice hasta cuarto año, quinto en el colegio, y luego sexto de vuelta en la Cuauhtémoc, donde terminé, que yo considero que es mi escuela. También me la pasé bien en el colegio, pero ahí como ahí enseñaban puras madres de la orden religiosa, sí, yo no era muy así, muy de catecismo y todo eso. Y por eso pues me regresé a la Cuauhtémoc, y en la Cuauhtémoc tuve muy buenos amigos, mi compadre Manuel Romo, el Boni García Solís, Oscar Sánchez, el mono, hermano de Kiko García, que el famoso boxeador sanpetrino. O sea, era una infancia bonita. Y, la verdad, y yo desde chico, mi papá compraba todos los días los periódicos, los leía, y ya cuando empecé a aprender yo a leer, que la maestra Jovita Jara Satarán, vecina también ahí de la Guerrero, a la otra cuadra, ella fue la que me enseñó a leer y a medio a escribir. Y pues ya empecé a interesarme por las lecturas y todo eso. Mi papá era pues una persona quizás no muy preparada, pero le gustaba mucho leernos en aquellos tiempos los cuentos. Los leía el Calimán, el Memín Pingüín, las Lágrimas, todos aquellos, Rolando el Furioso, que por ese tiempo ahí en el mercado se juntaba también don Gregorio Flores, ¿verdad? Y ahí fue donde le pusieron el apodo del Pito Loco. Ajá, sí, hoy sí, el sí. de la Mariscos La Brisa, sí, y sí. le dicen Pito Loco porque era un personaje de una revista que se llamaba Rolando el Furioso. Ajá. Era un personaje que salía ahí con una flauta, y le decían Pito Loco, y se le quedó a don Goyo de aquellos tiempos ahí en el Mercado Juárez. La familia Ramírez, don Lencho, que tengo entendido que acaba de fallecer, pues prácticamente creo que ya nomás quedan dos mujeres de la familia Ramírez del mercado. Don Faustino, que en paz descanse, gente entrañable ahí del mercado. Cómo no. Oye, Martín, ¿y en la secundaria en cuál estuviste? En la secundaria yo casi fui inspector, la verdad era muy inquieto. El primer año lo hice en la Covantes, repetí porque en esos tiempos hubo problemas ahí en la familia, me fui a León, ya cuando regresé ya había empezado el ciclo, ya no me admitieron en segundo en la Covantes. Me fui a Las Rosas, estuve otra vez en la Covantes, éramos muy inquietos. Total, me tomé unos años, 2 años, un año sabático, y fui a terminar la secundaria en la Nocturna, en la Josefa Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, ahí estuvimos. Y ahí me volví a topar a mis mismos maestros de la Covantes, el maestro Chuta, la maestra Audelia. Ahí tuve la suerte de tener como maestra de español a la maestra Moni. Moni, sí, que paz descanse también. Al profesor Elías, que nos daba física, matemáticas, química, al profesor de inglés, que le decían la bomba, no me acuerdo cómo se llamaba. El Güero Velázquez, que nos daba música, ahí lo conocí. Sí. Ahí terminó la secundaria. Y como te digo, parte de los maestros de ahí de la Nocturna fueron mis maestros en la Covantes. Sí. En la Covantes yo tuve maestros extraordinarios en primero y la parte del segundo año que estuve por ahí. La maestra Conchita Luna, el maestro Daniel Hernández, que eran entrañables, el maestro Valdés y Balsaldúa, ¿verdad? El maestro que nos daba física. Sí, no, toda la serie de... Todos ellos que eran grandes profesores nos tocaron. ¿Y luego de ahí brincaste a la prepa? Sí, después iba a entrar, yo presenté examen para entrar a Aguanueva y lo pasé. Pero pues no sé, alguien me dijo de la prepa de Chávez, y mi papá ya vivía en Chávez. Y dije, no, me voy a ir a Chávez, y me fui a hacer la preparatoria allá en la escuela preparatoria por cooperación General Lázaro Cárdenas.
Y también tuve muy buenos amigos allá. Chávez. Compartí ahí gente, Ajá. y el compadre Toño, el Pareja, otro camarada que le decían el Gori ahí del barrio de los locos en Chávez, Lorena Paredes, que fue reina. A mí me tocó estar en la prepa el año en que la villa de Francisco y Madero fue elevado a rango de ciudad. La administración de la primer presidenta municipal de Madero, Aurorita Aranda Esquivel, y compañeros muy buenos. De aquí de San Pedro estaba Beto Gutiérrez, hermano de la Borrega, Dora Flores, mi gran amiga de la juventud, su tía, también estaba ahí con nosotros, Laura, Chuyita, que a ella le perdí la huella, quién sabe dónde andará, Fina Garza. Estábamos varios de San Pedro, sí, ahí en la prepa. Luego brincaste Luego me voy a Saltillo, a la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Yo iba a estudiar Derecho, nomás que luego ya vi el tamaño de los libros y que si para cargarlos está difícil. Y ya me interesaron las letras, ya me interesaba a mí mucho la literatura, el arte, la cultura, la historia en general, siempre me llamó mucho la atención. Yo empecé a leer en los cómics, las revistas, los cuentos. Empecé por ahí, fui lector de cómics, de revistas, de cuentos, les decíamos en aquellos tiempos, y me fue interesando la literatura. En la cuestión de la historia, lo que me llamaba mucho la atención era que mi mamá, cuando nos levantaba para irnos a la secundaria, la Coantes, de 6 a 7 de la mañana, el profesor Reyes Mireles tenía un programa que se llamaba El Despertar Lagunero. Ajá. Y empezaba con la marcha de Zacatecas y se acababa con la marcha de Zacatecas y hablaba de historia de San Pedro. Sí. Ahí fue donde por primera vez oí hablar de Urquizo, de Tropa Vieja, de la Revolución, de Madero, de cuestiones que después me van a interesar. Ándale, más. Eso es muy importante. O sea, ¿cómo nació a ti la inquietud de la historia? Un poco, empieza la historia, empieza porque empiezo yo a aprender a leer. Y mi papá nos empieza a leer cuestiones, no sé cómo llegó allá a la casa por un libro de selecciones sobre la historia de Roma. Siendo yo muy pequeño, mi papá me lo leía, y después ya lo leía yo, la historia de la Roma clásica, luego el mundo griego. Luego una vez llegó a mis manos cuando estaba en primaria, ya no se usaban, pero la maestra de segundo año, la maestra Cristina Cano, nos repartió para que leyéramos los clásicos ilustrados de la SEP. La Odisea, aquellos clásicos que se publicaron cuando Torres Bodet, que venían promoviéndose desde la época de Vasconcelos. Me empezó a interesar la historia, la literatura. En secundaria me empieza a llamar la atención lo que decía el profe Mireles en la secundaria. Como te digo, yo tuve un excelente maestro de historia, el maestro Daniel Hernández, a pesar de que nada más en primero, hacía que la historia te interesara. Tenía un gran talento para enseñar. Y luego la maestra Conchita Luna, la literatura, me acuerdo cuando hablaba de la literatura hindú, llevaba cosas de hindús. Cuando hablaba de la literatura árabe, llevaba cosas de árabe. Vestía la clase muy bien, poco a poco me fue interesando. Las matemáticas, era yo bueno, porque siempre he tenido buena memoria, bueno para aprender, pero no para razonar matemáticas. Así es que nunca me llamaron mucho la atención las matemáticas. Por eso a la hora de elegir carrera, pues me fui a lengua y literatura. Estoy algunos semestres en Saltillo, luego por cuestiones personales, familiares, me regreso a San Pedro a cuidar a mi papá, que se puso malito, y ya después fallece mi papá, me voy a Puerto Vallarta. Ya había hecho yo periodismo en campañas electorales. Yo estuve en la campaña del Chapo. En aquellos tiempos me interesó la política y estuve en las juventudes del PRI, el Frente Juvenil Revolucionario, las juventudes hitlerianas, les decía Raúl Rodríguez de la Toba. Y ahí andábamos yo y mi compadre Miguel Hernández López. Y luego anduvimos por ahí las campañas. Con Javier Guerrero estuve haciendo prensa para su campaña junto con Alfredo Hernández. Con Gabriel Sánchez estuvimos también en el área. Ya conocía yo más o menos del periodismo. Aparte, yo en la carrera llevé taller. Cuando muere mi papá, me voy un tiempo a Vallarta. Estoy como 2 años por allá. Regreso en vacaciones. Me dicen que hay oportunidad de entrar a trabajar a La Voz como vendedor de publicidad y que luego me iban a dar ahí. Ellos ya me conocían porque yo era el que les llevaba los boletines, yo era el que hacía los boletines de prensa en las campañas de Gabriel, en la campaña de Javier, la primera de diputado federal, etcétera. Y total me quedo a trabajar ahí en La Voz
hace 30 años, ayer Sí, sí. se van a cumplir 31 años, empiezo en La Voz en el 95 y ya me quedo aquí. Luego se dan las circunstancias, en 2 años después se abre la puerta para hacer un noticiero de radio y me voy a hacer noticiero de radio. Por lo regular aquí en San Pedro los noticieros de radio se hacían con locutores leyendo noticias ya publicadas. Entonces yo cuando me dan la oportunidad les digo, no, pues vamos a generar nuestras noticias, yo soy reportero. Y les dije que había que darle el enfoque a lo local, la nota local, porque me acuerdo el primer gerente que yo tuve decía que había que meter internacional, horóscopos, espectáculos. Y dije, no, pues es que, digo, aquí a la gente le interesan los detenidos de San Pedro, le interesa lo que pasa aquí. Le empezamos a dar un enfoque. Y ya, pues ya en la radio vamos a cumplir 29 años y 30 ya en prensa escrita. Y ya me quedé aquí. Y de la historia, pues yo empecé pues como te digo, siempre me gustó la historia, siempre me gustó leer, siempre me gustó la literatura, las humanidades por ese lado. Y se da la oportunidad en La Voz. Me dan la oportunidad de trabajar en La Voz 95, 96, a 97 salgo y me voy a hacer radio. Y me empiezan a mandar a las fuentes culturales, empecé a cubrir el museo, etcétera. Y empecé a hacer notas, reportajes, entrevistas de temas culturales, históricos, y me fui metiendo, hasta pues ya más o menos tener conocimiento de la historia local. Manuel Cavazos me ayudó en muchas cosas, el profe Mireles, lo consultábamos, le preguntaba yo datos históricos, ya después empecé a investigar. Cuando fallece Mireles, le pregunto yo a Jorge Abdala, que independientemente de que fue político y pues habíamos sido amigos desde hace mucho antes, que quién va a ser el cronista una vez que falleció Mireles, y me dijo, pues tú. Y dije, ¿cómo? Pues sí, pues tú quieres. Le digo, pues sí se puede. Y ya nos nombraron a mí y a Manuel Cavazos en el 2010. Y ya de 2010 a la fecha ya estamos como cronistas, pero ya habíamos hecho trabajos históricos. Yo en el 2007, en el 2004, 2005, por ahí, 2006, se da la oportunidad de hacer un noticiero de televisión. Se hace un sistema de cable en lo local. Y me contactan a mí, platico con el señor René Robles, que era el dueño de TV Cable de San Pedro, y empezamos a hacer el noticiero local. Empezamos a hacer ahí el noticiero local hasta el 2020. Duramos como 14, 15 años por ahí haciendo televisión. Y se me ocurrió a mí hacer un documental. Venía el aniversario de la publicación de la Asociación Presidencial. Hicimos un reportaje que ganó 2 premios de periodismo cultural sobre ese tema. Luego promovimos, les digo que dentro de las travesuras que hicimos, fue la de promover que se hiciera una sesión solemne del Congreso en San Pedro. Yo le propuse a Jorge, le dije, oye Jorge, se van a cumplir 100 años de la publicación del libro La Asociación Presidencial. Jorge era diputado local en aquel tiempo. Yo era un simple reportero que le gustaba la historia y que hacía trabajos de historia. Y me dice que sí. Ya Mireles en aquel tiempo ya estaba un poco delicado. Y promovimos, yo le dije, sugiérele al Congreso. Y me acuerdo que estaba un señor de apellido del Bosque como presidente de la Gran Comisión del Congreso, y le dice, no, Jorge, ¿cómo vas a hacer eso? Y lo de San Pedro, tal, ya ves cómo son los de Saltillo. Entonces yo le dije a Jorge, ¿sabes qué, Jorge? Necesitas decirle que esa solicitud, que tú la estás presentando, porque la va a presentar también el diputado local del PRD. En ese tiempo Lorenzo Dávila era diputado local plurinominal. Y me dice, pero poco si la va a presentar. Le digo, no, pero tú dile. Entonces, como era del PRI, mayoría del PRI, y ante la posibilidad de que la solicitud la presentara un PRDista, se aprobó la solicitud. Ya lo turnaron el asunto con el profesor Guadalupe Reyes Bone, el profe que era el presidente de la Comisión de Cultura, y se armó la sesión de Congreso. Pero fue una travesurilla. Ya después le dije a Arturo, que porque también había que enviar una solicitud por parte del presidente Arturo Babula,
la hizo, pero en realidad la forzamos, porque al principio no querían. Y se hizo la anterior sesión de Congreso en San Pedro, había sido en 1960, con motivo del 50 aniversario del inicio de la Revolución. Se hizo en el 60, con el general Raúl Madero González, cuando trajeron todos los poderes a San Pedro, y hay una placa. No, pues es una larga historia que tiene, sí. Oye, travesuras por aquí, por allá, pero se logró hacer la sesión. Bueno, y los reconocimientos que yo tengo, yo sé que te han dado varios, ¿qué reconocimientos tienes? Bueno, pues la verdad tengo mucho reconocimiento, yo le guardo mucho cariño a todos. Bueno, los premios de la universidad, luego concursamos otras veces y nada más nos dieron menciones honoríficas. Luego el premio estatal de periodismo también nos lo dieron. El premio de ciudadano distinguido, el reconocimiento que nos hicieron el favor de darnos, el licenciado Juan Francisco González. No, pues bastantes. Y pues sí, muchos. Gracias a Dios. Y tú, bueno, pues te lo mereces, realmente te lo mereces si tienes una gran trayectoria, sí. Hemos tratado de preservar la historia local, porque te voy a decir una cosa, lamentablemente la historia de San Pedro nada más nos interesa a los sanpetrinos. Y en ese sentido creo que debemos estar remarcando. San Pedro, desde el punto de vista histórico, es un pueblo muy importante. Aquí vivió Madero, promovimos que se celebrara el 150 aniversario del nacimiento de Madero, el centenario de la Revolución, los aniversarios de la ciudad que han sido muy importantes, desde el 90 aniversario en el 2011 con Jorge Abdala, que si te acordarás trajo al Mariachi Vargas, con un trabajo de Cornelio Cepeda en cultura. No, bastante. Oye, amigo, disculpa que te interrumpa porque te agarras y ya no te suelto, pero hay una cosa que, por ejemplo, ¿qué podemos pensar en el Tavares del futuro? ¿Cuál es tu meta que tú veas que quieras que no se haya no hayas podido hacer o que quieras? Yo insisto en la creación del archivo histórico, la sección de archivo histórico del Instituto de Documentación. Van 4 veces que se aprueba, distintas administraciones te dicen que sí, pero no ha habido voluntad política. Así es. ¿Verdad? Porque ya cuando te dicen que sí, ya les dices todo lo que se necesita, que no se necesita mucho. Pero pues al final de cuentas pasan las administraciones y esperamos que en esta administración sí se pueda hacer. Yo creo que hay que hacerlo porque San Pedro es un municipio rico en historia y toda la historia de San Pedro está desparramada. Una parte la tiene fulanito, una parte la tiene sultanito, muchos archivos, muchos testimonios de la historia de San Pedro se han perdido. El archivo de Manuel Cavazos, que era un archivo impresionante. Él tuvo la fortuna de acumular mucha historia, muchos objetos históricos, muchos detalles. Él tenía los carteles originales de cuando menos las primeras 15 o 20 ferias de San Pedro. Tenía documentos, testimonios, fotos. Tengo entendido que todo está resguardado, su familia, pero pues los han resguardado. Pues luego, yo tengo otro entendido, ¿sí? Me han dicho que ya desapareció. Pues quién sabe que sí. Ojalá que esté equivocado, pero sí. Así es. Sí, yo también he oído esa versión, pero yo platiqué una vez con la señora Yolanda Cavazos, hija de don Manuel, y me dijo, no, ahí están, a ver cuándo, y que no, sí, pero bueno, ahí está lo de él. Otra parte, otro archivo importante que hace falta rescatar, que yo tuve acceso a muchas cosas de don Daniel Gómez de la Cruz. Don Daniel Gómez de la Cruz fue una persona muy generosa. Don Manuel también, siempre nos dejaba ver las cosas, etcétera, pero don Daniel era un poquito más abierto. Yo tengo el archivo de fotos de don Daniel Gómez de la Cruz, me dio oportunidad de copiarlo, de retratarlo. Yo tengo una buena parte de él, pero así como los archivos de él hay muchas cosas que andan regadas. Por ahí muchos sanpetrinos tienen recuerdos. José Manuel Martínez Romero también tiene cosas interesantes. Pero independientemente de que ellos, debe haber un lugar, una sección de archivo histórico. Por ejemplo, la ciudad de Torreón, Coahuila, ahí está el archivo histórico de la ciudad de Torreón, que en realidad está concentrando y conservando mucho de la historia de varios municipios. Por ejemplo, ahorita las fiestas del centenario
de Matamoros como ciudad las está coordinando el Archivo Histórico de Torreón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, Torreón y Matamoros tienen mucho en común, porque lo que es hoy el municipio de Torreón era parte de Matamoros. El rancho del Torreón que funda Zuluaga en 1848 era parte del municipio de Matamoros. Pero aquí en San Pedro hace falta, las grandes ciudades del país tienen su sección de archivo histórico. Como te digo, ese es algo que a mí me gustaría terminar o llevar a cabo. Otro es terminar la edición de un proyecto de Reyes Mireles, que era a mí 2 o 3 años antes de que muriera Reyes Mireles, que también fue un cronista muy generoso, muy bueno, muy generoso. A él le escribe el primer libro sobre la historia de San Pedro. A mí cuando se da la oportunidad de publicar San Francisco y Madero en San Pedro de las Colonias, que es el único libro que yo he publicado muchos artículos, revistas, textos míos están en otros libros, etcétera, pero directamente mío completo, Madero en San Pedro, me preguntaban que por qué no escribía la historia de San Pedro, mi historia de San Pedro. Les dije que no, porque pues ya la había escrito Mireles, que tiene algunos detallitos, que faltan algunas cosas, que etcétera, pues como toda obra humana, pero dije, no, pues ¿para qué queremos otra obra si ya la hizo Mireles? Dicho con todo respeto. Entonces, pero él yo recuerdo que una vez me dijo que él quería hacer el diccionario biográfico e histórico de los sanpetrinos. Y hasta me dijo, y lo voy a incluir a usted ahí, compañero. Y dije, no, gracias, más. Desgraciadamente la vida no le dio tiempo para hacerlo, pero creo que hace falta un diccionario, un libro donde se contenga la biografía de tanto sanpetrino ilustre, de tanto... Y yo creo que yo creo que sí tengo primeramente material. Dios. Sí, o sea, inclusive en esta administración estaba platicando con la alcaldesa, con Cornelio, y probablemente si no se consolida lo del proceso de la creación del archivo histórico, cuando menos hacer el diccionario biográfico. ¿Por qué es importante el archivo histórico? Porque llega alguien a buscar algún dato de la historia de San Pedro y pues tiene que andar consultando aquí y allá. Debe haber un recinto, como sucede en el Archivo Histórico de Torreón, el Archivo Histórico de Parras, el Archivo Histórico de Monclova, los archivos a nivel estados y naciones, donde está concentrada la historia de tal o cual lugar. Y desgraciadamente en San Pedro todavía no tenemos esa sección. Creo que hace falta. Hace falta recuperar, que esos son los proyectos a futuro y seguir pues buscando, rescatando la historia, porque la historia nunca se acaba de contar. Nunca se acaba de contar, siempre hay temas nuevos, siempre hay cuestiones. Por ejemplo, este año se cumplen los 100 años del primer reparto de tierras en la comarca lagunera de Coahuila, y me parece que en todo Coahuila también, el reparto de tierras que hizo Plutarco Elías Calles en el ejido Mairán siempre, y luego viene en el 27 o 28 el centenario del reparto de tierras en el ejido lo que es hoy el ejido San Esteban, que fueron repartos de tierras, no fueron ejidales, porque luego por ahí lo anuncian como aniversario del reparto ejidal del 26, no, en el 26 todavía no había ejidos, y hay mucha historia que rescatar. San Pedro es rico en personajes, en San Pedro han vivido personajes muy interesantes. Por ejemplo, yo ahorita estoy preparando un trabajo, me invitaron a los festejos de Matamoros como ciudad, que son el 27 de febrero, me parece, y estoy preparando un trabajo sobre los personajes de Matamoros que han vivido en San Pedro, algunos. Uno de ellos es Enrique Adame Macías, que es el que encabeza el levantamiento maderista en San Pedro el 21 de noviembre de 1910. Otro de los matamorenses que vive en San Pedro, que es un personaje muy importante, que yo no sé por qué no le han dado más vuelo de lo que necesita o debería ser, es Alfredo Breceda Palacios. Alfredo Breceda nace en el mes de mayo de 1880 y tantos, en Matamoros, pero va a vivir mucho tiempo en San Pedro. Aquí va a editar un periódico que se llamó Argos, que editaba junto con Ernesto Mea de Fierro, el sanpetrino que fue de la constituyente del 17, y Alfredo Breceda se va a incorporar a la lucha maderista en San Pedro.
Alfredo Breceda va a ser el personaje que va a escribir el Plan de Guadalupe. Ajá. Él es el que redacta el original del Plan de Guadalupe, lo redacta Alfredo Breceda. Participa en la Revolución Maderista cuando Carranza es electo gobernador del estado de Coahuila. Se va con él, es su secretario particular cuando Carranza es uno de sus asistentes personales cuando Carranza es gobernador. Está con Carranza en la noche aquella en el campamento de Arteaga, donde se empiezan a juntar las fuerzas revolucionarias. Está con él como su secretario cuando Carranza emite el decreto para crear el ejército constitucionalista. Cuando van él es el representante de Coahuila en la reunión de Estación Monclova, donde se ponen de acuerdo para rebelarse de Coahuila, Chihuahua y Sonora contra Huerta. Y va a estar él en Plan de Guadalupe, él es el que redacta el original del Plan de Guadalupe. Obviamente le está dictando Carranza, le está corrigiendo, pero es el que lo escribe y va a firmar también como firmante. Total, es bastante es un personaje muy importante, pero, y va a ser el único matamorense que va a ser gobernador del estado de Coahuila. Bueno, hasta donde tengo fíjate que, bueno, está muy bien, amigo, pero a mí lo que me está interesando es tu vida, por ejemplo, tu vida. Sí. Ahorita, gracias, lo tiene el amigo Tavares una gran solvencia para un tema, hacerlo bastante, pues, exitoso, o sea, sí, pues, pero ándale. Pero, por ejemplo, ya yéndonos que realmente la entrevista es sobre tu vida, o sea, muchos sanpetrinos queremos saber de ti. Por ejemplo, o sea, ya tu vida, hemos visto que como cronista de la ciudad, como historiador, pues olvídate, eres un gran, yo lo he llamado guardián de la, de la cultura. Sí es. Pero ¿qué dice el Tavares humano? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que sientes sobre la cuestión de tus hermanos aquí de San Pedro? Pues yo me siento muy orgulloso de mi familia. Mi hermano Joaquín pues, fue un destacado promotor de bailes. Mi hermana Yolanda, pues una persona muy respetable, todo el mundo las conoce. Pues la verdad, en lo particular en mi familia... ¿El Tavares como marido? ¿Qué tal? Pues bien, ya acabamos de cumplir 25 años de casados, yo y mi señora, el año pasado. Nada más Dios nos dio un hijo, mi hijo Luis Mario, ya es profesionista, se graduó como licenciado en Comercio Internacional y Aduanas, ya está trabajando en una empresa de aquí. Pues yo acabo de cumplir 30 años como reportero, no me pienso jubilar todavía, me gusta mucho el periodismo. Sigo escribiendo para un periódico regional. ¿Para libros? Para cuestiones, o sea, hay algunos proyectos. Y en lo particular, pues seguir como reportero. Me gusta hacer la crónica diaria a través del noticiero. ¿Cómo ves a San Pedro, Tavares? San Pedro es un pueblo muy especial. Los sanpetrinos somos muy especiales. Tenemos muchas carencias, hay muchos rezagos, como dicen los políticos. Hemos ido perdiendo costumbres que antes teníamos. Acuérdate, nosotros crecimos en una generación en que las mamás de nosotros se levantaban a las 6 de la mañana y barrían la calle y luego ya se dedicaban al comercio, como tu mamá que le ayudaba a tu papá, a la mía, al mío. Pero dejaban la casa atendida, dejaban barrido. Otra cosa, somos muy autodestructivos y el peor enemigo de los sanpetrinos somos los sanpetrinos. Así es. Ahí me estoy metiendo ahora. ¿Y qué dice porque yo sé que también eres religioso, eres hermano? El Tavares como religioso. Bueno, yo les digo que yo en mi juventud intenté ser ateo. O sea, yo traté de ser ateo, de ver el mundo desde el punto de vista materialista, etcétera. La vida poco a poco te va enseñando cosas, te va golpeando, te va moldeando. Y me di cuenta de que para mí Dios es una necesidad existencial. O sea, no pude ser ateo, no pude dejar de creer. O sea, algunas personas luchan por ser ateos y lo logran, que bueno, yo no pude. Entonces doblé las manos, tuve un problema con alcohol y drogas, luego me pego un poquito más a mis creencias originales. Yo fui criado en una familia muy católica. Mira, yo les digo que yo soy como las poquianches. Muy loco, pero muy católico. ¿Verdad? Y trato de
y trato más o menos de observar, de hacer el menor daño posible. De ser un buen humano, Sí, de ser un buen respetuoso ser a tus humano. creencias y todo. No soy un católico practicante al 100%, porque pues, es muy difícil, y aparte pues no se me da, pero trato de más o menos llevar lo de perdido, no, pues cumplir los mandamientos de no hacer daño. Así es. Aunque a veces daña a uno sin querer. A veces sí. Como te digo, en San Pedro, desgraciadamente somos muy autodestructivos. Todos estamos criticando, todos estamos, pero nadie propone. Nadie hace. Todos criticamos, todos decimos, pero no aportamos. O sea, no vamos más allá de eso. Y poco a poco San Pedro ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Poco a poco, que hay rezagos, que falta mucho. Y pues ya será compromiso de nosotros y de los que vengan a hacerlo. Así es. Hacerlo y pues participar. O sea, el mexicano en general y el sanpetrino en particular somos muy decidiosos. Criticamos mucho, pero todos criticamos la falta de agua, pero casi nadie paga el recibo. Todos criticamos la falta de pavimento, pero todo el mundo avienta agua al pavimento. Etcétera, así es. Pero bueno, pues así somos los sanpetrinos. A pesar de todo, San Pedro es un lugar maravilloso para vivir. Dejaras de ser sanpetrino. Sí, todos amamos a San Pedro. Amamos a San Pedro. ¿Alguna otra cosa que quieras Pues decir? nada, agradecerte que siempre has sido gentil conmigo, siempre has compartido los recuerdos. Y creo que es importante que siga existiendo gente como tú, con tu incansable lucha por rescatar la casa de Gamichiti, que pues ha faltado voluntad, aquí en San Pedro ha faltado mucha voluntad política para muchas cosas, pero ojalá un día esa casa se rescate, porque es un monumento. A Humberto Moreira mucha gente le critica en San Pedro, hay mucha gente que lo detesta, pero se nos olvida que si no hubiera sido por él, el Museo Madero ahorita estaría igual que la Casa de Gamichiti, o peor. Yo por eso es mi respeto. Pues hizo la obra, se fijó en eso. Yo me acuerdo que le decía, y la de la esquina, profe, no, esa la va a hacer después. Esa la va a hacer Rubén, decía. Y pues desgraciadamente se fue la administración de Rubén, se fue la administración de Riquelme, va lo de Manolo. Ojalá haya esa voluntad política, porque es voluntad primeramente política. Dios lo vamos a ver. A lo mejor si no nos toca a ti o a mí, lo vamos a ver en un futuro, pero lo único que pedimos en este caso a la suerte que no se vaya a caer. Pues que no se vaya a caer, porque y llamarle a los dueños, sin decir, dijo mi amigo el Bule, sin raspar muebles, llamarle a los dueños. Mira, esa casa es propiedad de una familia, varios de ellos son tus amigos. Sí, cómo no. Varios de ellos son mis amigos. Son mis amigos. Ojalá la donaran. Dios, San Pedro les ha dado mucho a ellos. Mucho. Gracias a Dios están bendecidos. Y ojalá en retribución a su pueblo, de donde salió su bienestar, porque se dice ahora, ojalá la donaran y que el municipio, el estado la restaurara. Se ganarían, ¿no? Se ganarían el corazón de la gente, pero a ellos al parecer lo que les interesa es ganar dinero. Pero bueno, ojalá algún día recapaciten y la donen, pues, porque ahorita lo que están haciendo es esperar que se caiga. Pues, es lo que para después poner ahí un Oxxo o una otra tienda. Ojalá que no sean un hecho nuestras predicciones. No, y felicidades por tu trabajo como charro, como cantante, eres parte de varios proyectos muy importantes, el rescate de la rondalla, tu amor por la fiesta mexicana. A pesar del origen chino, creo que eres más mexicano que muchos. Soy más mexicano. Eres más mexicano que nosotros. Y con mucho orgullo. Y San Petrino no se diga. Sí, no se diga. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, estimado amigo Tavares. Siempre había pensado en entrevistarte, pero no había tenido la oportunidad. Hoy que estuvimos aquí juntos en tu casa, se me vino la idea y qué bueno, gracias a Dios, porque en este mundo de repente nos podemos ir y no sabemos qué, ¿verdad? Gracias a ti, hermano. Dios te bendiga siempre y eres el gran guardián se puede decir el número, bueno, tú y profesor Mireles. Y a lo mejor también hubiera sido Cavazos, pero no alcanzó a todos sus planes. Así es, muchas gracias, amigos, que nos ven aquí. Hasta luego, bye bye.